Bueno, tenemos el gusto de estar en línea con el señor Javier Dulom. Él es director ejecutivo de Acnitio y es asesor especializado en las áreas de estrategia y organización de empresas. Tiene un foco especial en empresas familiares o, como las llama él, empresas administradas por sus propios dueños. Hola Javier, es un gusto para mí darte la bienvenida a Citas de Radio. ¿Cómo estás? Hola Elisa, gracias igualmente. Aquí estamos. Bueno, Javier, mi primera pregunta viene por ahí, por preguntarte por qué le llamás empresas administradas por sus propios dueños a lo que la gente en la jerga común le llama empresa familiar. Porque en realidad a lo largo de los años pude comprobar con mi equipo de trabajo que buena parte de las cuestiones que afectan de algún modo la continuidad de las empresas familiares en realidad se originan en el periodo en el cual son administradas por sus dueños. Entonces, si bien arranqué trabajando con empresas familiares, a medida que iba pasando el tiempo íbamos reenfocándonos en las empresas en una etapa previa de su desarrollo, que era cuando eran administradas por sus dueños. Y bueno, y el foco lo fuimos poniendo en asistir a los dueños en el proceso de toma de decisiones para que justamente no vayan sembrando esas semillitas que después generan tensión o conflicto. Claro, o sea que se pusieron como en la génesis, digamos, de lo que después va a ser la posterior empresa familiar. Exactamente. Sí, tratando de algún modo hacerlo tomar conciencia al dueño administrador de cuál es el impacto de las decisiones que él toma en el futuro, ¿no? En general los dueños administradores son personas que aman lo que hacen, que desarrollan negocios y que su foco lo tienen puesto específicamente en eso. Uh-huh. La cuestión familiar aparece muchos años después, ¿no? Cuando ya son más grandes y empiezan a pensar en la continuidad y no ya tanto en su desarrollo personal. Claro. Así que sí, la idea es tratar de acompañarnos en ese periodo para evitar las situaciones que después pueden generarse, ¿no? Es decir, yo cada vez que doy una charla o participo en algún congreso pregunto quiénes piensan que las empresas familiares son conflictivas y me desespera ver que todo el mundo levanta la mano, ¿no? Porque en realidad no son conflictivas per se, sino que eso es una consecuencia de esto que te estaba contando, y de ahí el cambio de foco. Hola Javier, mucho gusto, Catalina soy. Hola Catalina. Por ahí lo que pasa es que las familias somos conflictivas, ¿no? Y no las empresas. Las personas. Yo he trabajado en cantidad de empresas multinacionales en otra vida, digamos, en otra etapa de mi vida profesional, y conflictos hay en todas partes. La realidad es que no es una característica propia de las empresas familiares. Sí, puede ser que estén más expuestas cuando se mezclan muchos los ámbitos, ¿no? Pero digo, cualquier persona que ha trabajado en empresas no familiares sabe que hay situaciones de conflicto. Uh-huh, uh-huh. De pronto uno puede decidir, cuando trabaja en una empresa no familiar, renunciar e irse a otra. Y quizá lo que sí complica un poco más a las empresas familiares es que hay como una situación de mayor apego a esa empresa, ¿no? Claro. Situación afectiva. Y eso hace que de pronto si no aprendemos a manejar y resolver los conflictos, esos conflictos queden arraigados y no se resuelvan, y el desgaste que genera la falta de resolución de conflictos sí haga que entremos todos en una espiral conflictiva, ¿no? Uh-huh. Javier, ¿cómo es el mapa de las empresas familiares en el país? ¿Hay algún tipo de estadística de todas las empresas que hay? ¿Cuántas son familiares? Yo no tengo datos precisos de eso, uh-huh, pero más o menos, digamos, entre un 75 y un 80% de las empresas son administradas por sus dueños. Uh-huh. Esto, bueno, es una distinción, ¿no? No todas son familiares. Uh-huh. Pero más o menos esa es la tasa. No conozco un número exacto. Si bien investigo, no tengo una base de empresas familiares. Claro. Javier, y para cuestionar un supuesto, ¿por qué te pensás que...? Porque en general uno como que da por sentado que la empresa administrada por su dueño va a pasar a la próxima generación, ¿no? Como que va a haber herederos y como que se busca la continuidad como algo innato a la existencia de la empresa. ¿Esto es así? ¿Vos en tu experiencia has visto como que en general
se tiende como a dar por sentado que eso va a continuar en la próxima generación si es que los próximos quieren seguir? Bueno, esa es una de las cuestiones más complejas, ¿no? En general las empresas familiares son las únicas sociedades comerciales en las cuales los socios no se eligen, sino que se heredan, ¿no? Y esto implica una distinción importante. Yo siempre trato de promover que los miembros de una familia no den esto por supuesto, sino que se den, digamos, hagan el trabajo necesario para darse el espacio para elegirse socios. Uh-huh. Creo que es un paso fundamental. Si no, la cuestión está impuesta y se transforma la empresa, que podría ser algo bárbaro y un ámbito de desarrollo para todos los miembros de la familia, en una suerte de cárcel de oro, ¿no? Claro. De la cual no pueden salir. Así que sí, creo que está bueno no darlo por hecho y de algún modo transitar el camino de la elección de los socios, y tal vez sigamos todos o sigamos algunos, pero parece que eso le da una validez y una flexibilidad al sistema que lo potencia totalmente, ¿no? Creo que una de las cuestiones más conflictivas es esto de sentirse obligado a ser socios de otros, ¿no? Claro. Ahora, debe ser sumamente interesante y rico de ver la dinámica familiar, empresarial que se genera cuando por ahí el rol que uno ocupa en su familia no es el rol que ocupa en la empresa, ¿no? Bueno, definitivamente no pueden ser los mismos, claro. No, pero digo, por ahí el hijo en la empresa es el asesor del padre, y en la familia es el hijo. Digo, como que se deben cruzar a veces los roles. Figuras o roles o estratos. Sí, me parece que eso es más común en las empresas de segunda generación, ¿no? Es decir, en las empresas donde todavía existe el dueño administrador, son pocos los dueños administradores que generan ese espacio en el cual los hijos se puedan transformar en sus propios asesores, ¿no? En general el proceso es que el predecesor le deje espacio al hijo y él funcione de algún modo como asesor. El punto es que le pueda abrir el espacio para que la nueva generación pueda desplegar todo su potencial, ¿no? Bueno, al menos esto es así en mi experiencia, sí, ¿no? Más allá de que el hijo tenga mucha más experiencia quizás en cuestiones de, no sé, de innovación o tecnología, todavía sigue siendo como el predecesor, el asesor. A ver, ¿qué es lo que ocurre cuando un predecesor no deja espacio, ¿no? En general las organizaciones, cuando los dueños administradores en el momento oportuno no generan el espacio para la nueva generación familiar o para profesionales que no sean miembros de la familia, pero personas que vengan con ganas de, como digo yo, comerse la cancha, ¿no? En general las empresas tienden a envejecer. Lo que me estás preguntando, ¿Elisa o Cata hablaban de eso? Catalina. Tienen la voz muy parecida. Sí, nos lo dicen todo el tiempo. Bueno, de algún modo lo que se plantea en estas situaciones de envejecimiento tiene que ver con cuál es el espacio que el dueño administrador da a esas nuevas oportunidades de desarrollo, ¿no? Se me ocurre que eventualmente, si hay como si fuera un consejo asesor de hijos que él toma seriamente y lleva adelante las recomendaciones, y probablemente funcione. En realidad, me parece que lo óptimo es tratar de cambiar el aire, ¿no? La mayoría de los dueños administradores en un momento de su vida dice, no hagan olas, digamos, quiero disfrutar lo logrado, y entonces eso hace que tampoco estén tan dispuestos a implementar cambios tecnológicos. Javier, de ahí que, sí, perdón, te interrumpí. No, de ahí que pareciera que lo más interesante es que den el espacio a los que vienen con las mismas ganas que tenían ellos 40 años atrás, ¿no? Claro. Y que los ayuden a desarrollar esas posibilidades.
Javier, y dentro de tu experiencia, digamos, este caso, por ejemplo, que hablaban con Cata, hay como 4 o 5 cosas que pasan en general, como que vos ya tenés como, si querés, una experiencia en ver siempre el mismo tipo de conflicto. Sí, entre dueños, administradores y sucesores, digamos, Claro. en lo que es el proceso de incorporación de las nuevas generaciones. Sí. Y sí, hay varias cuestiones. Miguel Ángel Gallo dice que para que se pueda dar un cambio generacional es fundamental que el predecesor tenga vocación por ceder el poder, en general interesado en la continuidad, y algo para hacer fuera de la empresa familiar, ¿no? Claro, claro, tal cual. En general estos señores son emprendedores y van a morir emprendedores. Entonces, si pretendemos que dejen de trabajar, va a ser muy difícil que ese proceso ocurra. El tema es cómo articular adecuadamente esas dos energías, ¿no? Claro, porque además el trabajo y la empresa pasa a ser parte de la identidad de la persona, entonces es muy difícil separarse, ¿no? Es su criatura, es otro hijo. Claro. Sí, y es importante entenderlo también, porque a veces uno se enoja con los dueños administradores porque las empresas son sus criaturas, pero si empatizamos con ellos es entendible lo que les pasa y eso nos permite acompañar mejor el proceso, ¿no? Claro. Ahora, cuando entras a trabajar o te contratan para contratar una familia, que a nivel familia todavía hay mucho conflicto, como te decía Cata, las familias en general a veces son muy conflictivas. ¿Ustedes cómo trabajan para asesorar para la empresa cuando perciben que todavía hay cosas por resolver a nivel familiar? Y nosotros tratamos de generar espacios donde se pueda conversar. De algún modo, lo primero que hacemos es tratar de nivelar conocimientos, ¿no? Y tratar de lograr un lenguaje común para poder conversar, porque si no podemos estar usando lenguajes diversos y va a ser muy difícil que nos podamos entender, que nos pongamos de acuerdo. Entonces hay como una primera etapa que tiene que ver con entender qué es lo que pasa en este tipo de sistemas y empezar a tener un lenguaje común. Esto es toda una construcción, digamos, lleva tiempo. Y después, una vez que podemos empezar a hablar con ese lenguaje común, es tratar de poner sobre la mesa las cuestiones y afrontarlas, ¿no? Es esto de no guardar los conflictos debajo de la alfombra. Eso lo que permite es bajar el nivel de tensión, que es como el primer paso, porque lamentablemente la mayoría de las familias que nos convocan porque están en conflicto. Claro. No nos convocan porque estén previendo la continuidad y entonces quieran prepararse sino que en general una parte de nuestro trabajo, la mayor diría, es más de bomberos, ¿no? De ir a trabajar una situación de conflicto. Entonces, poder generar ese espacio de conversaciones, cuidado, y con un lenguaje común permite bajar el nivel de tensión y a partir de ahí empezar a generar acuerdos. Es muy difícil generar acuerdos cuando estamos en conflicto, ¿no? Claro. Ahora, el beneficio es recíproco, porque supongo que toda esa dinámica de conversación y desactivación de conflictos va a repercutir en la empresa y en la familia. Sí, totalmente. Totalmente, es algo que se va retroalimentando todo el tiempo. De hecho, hay, digamos, familias con las que empezamos a trabajar en esto de la comunicación y a partir de las cuestiones que se empiezan a entender conceptualmente y de las conversaciones que mantienen en estas reuniones, empiezan a generar cambios en las organizaciones, ¿no? Sobre todo cuando se da esta situación donde los miembros de la familia además trabajan en la empresa. Quizá cuando la familia está más alejada de la empresa eso no ocurre tanto, pero sí tengo infinidad de casos en los que están trabajando y entonces todo ese proceso de conversaciones hace que cada uno vaya entendiendo mejor su rol y al entender mejor su rol empiece a operar de otra manera y se van simplificando un montón de cuestiones, ¿no? Claro. Cuando no trabajan juntos es un poco diferente. Claro. Javier, ¿y hay industrias particulares o sectores económicos en los cuales haya más empresas familiares que digamos que en otros? Bueno, yo tengo la línea editorial de que toda empresa administrada por sus dueños es una empresa familiar en potencia, ¿no? Claro. En este sentido, es una concepción muy amplia de la empresa familiar y en la mayoría de los sectores hay empresas familiares. Claro.
La verdad es que no sé si hay un sector en particular. Sí te puedo decir que hay determinados ámbitos. Yo trabajo mucho con empresas CREA, por ejemplo, y uno dice, bueno, en este espacio la mayoría de las empresas son familiares. Claro, en el ámbito agropecuario. En el ámbito agropecuario, sí, definitivamente. Después hay otros sectores donde son más administradas por sus dueños, pero desde mi punto de vista es lo mismo, ¿no? Claro. O sea, el punto del 75-80% de las empresas son administradas por sus dueños o familiares. Javier, también se trabaja, por ejemplo, con el grupo en una familia, que los familiares que estén trabajando, que por ahí tienen códigos en común o algún tipo de lenguaje o alguna problemática común, y hay algún miembro que no esté dentro de la empresa familiar. Se trabaja desde ustedes trabajan cómo es la relación entre el que no está participando, su incidencia en los problemas de la empresa, su mirada. ¿Eso también se trabaja como un aspecto más de la empresa familiar? Sí, desde nuestro punto de vista, los miembros de la familia influyen en el proceso de toma de decisiones solo por ser miembros de la familia. Claro. Con lo cual, sí, claro, definitivamente se da esa intervención indirecta, si se quiere, y tratamos de facilitarla también. Y en toda tu experiencia, Javier, ¿cuál fue el desafío más grande que han tenido que afrontar? ¿Cuál fue el dragón más grande que han tenido el fuego más grande que han tenido que apagar como bomberos, digamos? Así contándolo metafóricamente, ¿no? Y una empresa muy grande, que eran 3 socios, 3 hermanos socios, que habían trabajado juntos 40 años. Tenían ellos entre 60 y 75 cuando nos convocaron. Y bueno, fue un proceso súper complejo, porque obviamente para que algo pudiera pasar ahí, ellos tenían que hacer un clic muy grande, ¿no? Claro. Y prácticamente les tenías que pedir que se fueran. ¿Los 3? Y claramente no estaban dispuestos a irse, pero a su vez los hijos decían, bueno, pero no me dejan arrancar, ¿no? Entonces fue un desafío súper importante. ¿Y hoy sigue sobreviviendo esa sí, línea? Sí, y hoy uno de los hijos finalmente fue el que dio la batalla y es el director ejecutivo. Pero bueno, sigue lidiando con sus tíos y su padre. Pero tomó el desafío, digamos. Claro. El problema que nos encontramos a veces es que realmente implica tomar un desafío muy grande, ¿no? El de ganarse el respeto de estos señores que han sabido construir lo que construyeron y por otro lado poder liderar esa relación desde ese lugar, ¿no? Desde el lugar de ser el continuador, pero conviviendo permanentemente con ellos. Es un caso súper complejo ese. ¿Me pediste el dragón? Allá. Javier, y con todo lo que se sabe ahora sobre el tema de procesos, ¿no? Todo lo que se ha venido estudiando sobre justamente el por qué fracasan las familias empresarias, lo voy a decir así, ¿se ha podido revertir un poco esa estadística tan negativa de la supervivencia o seguimos más o menos igual? Mira, los que hacemos este trabajo tenemos que seguir evangelizando. Claro. No, porque muchos dueños administradores siguen sin reconocer que sus empresas son familiares, con lo cual llegan a los 60 años y dicen, uy, me acabo de dar cuenta que mi empresa es familiar. Y ya un montón de cosas ocurrieron y muchas veces el gen del conflicto está instalado y es difícil de erradicar, ¿no? Claro. Así que yo diría, por eso trabajamos con el concepto de dueño administrador y empresa administrada por su dueño, porque todavía esto está muy vigente. Entonces, cuando queremos hablar de familia empresaria, ya hay un montón de cuestiones que están instaladas y que hacen que sea complejo ese trabajo. Tenemos que seguir, y agradezco poder hablar de esto en este espacio, porque tenemos que seguir trabajando sobre esa idea de que cuando tenemos nuestra propia empresa y tenemos una familia, tenemos una empresa familiar. Cuanto antes lo reconozcamos en mejores condiciones
vamos a estar para manejar esa relación familia-empresa, ¿no? Y para poder constituir una familia empresaria, digamos. La familia empresaria requiere ser reconocida. Yo siempre digo que no hay empresa familiar sin familia empresaria. Claro. Y no hay familia empresaria si la familia no se reconoce como potencial dueña y se apropia de esa responsabilidad que implica ser dueña de una empresa, ¿no? Clarísimo. Bueno, Javier, la verdad que muy interesante escucharte. Te mandamos un saludo grande y bueno, gracias por este espacio en Citas de Radio. Bueno, Cata, Angie, Elisa, muchas gracias a ustedes también. Bueno, Gracias. quedamos en contacto hasta siempre. Adiós, Javier. Adiós. Chao. Escuchaste una nota con Javier Dulom, el director ejecutivo de la consultora Acnitio.